Hola y bienvenidos una vez más al canal del Gran Colapso. En esta ocasión vamos a hablar de los 10 errores a evitar a la hora de buscar una casa de campo. Pero antes de empezar te voy a decir una cosa, no te frustres si te parece imposible, y es que realmente lo es. Es muy difícil encontrar una casa de campo que cumpla con todos estos requisitos. Es verdad que si fueras una persona muy adinerada, lo tendrías bastante más fácil, ya que tu filtro no estaría limitado por el dinero ni el presupuesto. Pero como no suele ser el caso, vamos a hablar de búsquedas reales, de personas de clase media o clase trabajadora. Así que empecemos. El punto uno a tener en cuenta es no comprar nunca una casa que no disponga de agua de riego. Cuando estamos hablando de agua de riego, estamos hablando de agua que te entre por acequias o por pozo, o si tienes la suerte de disponer de un manantial o de un riachuelo que pasa por tu finca, mejor que mejor, pero no suele ser el caso. Entonces, es muy importante además esto si vives en zonas donde la precipitación es escasa, y es que tanto el huerto como los frutales, como los animales, como tu higiene, como tu consumo y como muchísimas acciones del día a día están limitadas por la cantidad de agua que tienes. Entonces es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, que ese terreno, esa casa, esa finca disponga de agua, porque además en momentos de colapso, cuando no salga agua del grifo, tú no te verás nada afectado. Además, si tienes agua de riego, puedes crear aljibes que te guarden muchísima agua, si un día incluso el suministro de acequia se viera afectado. Además, en estos aljibes podrías crear piscifactorías pequeñas de autoconsumo para poder disponer de pescado en momentos de hambruna. Entonces, es verdad que habrá excepciones y que algunas casas no cumplirán este punto. Puede que la casa esté en un sitio muy lluvioso, donde puedes crear una instalación de recogida de agua de lluvias que almacene tanta agua que puedas suprimir el disponer de agua de riego. Habrá ocasiones que será posible, y de hecho tengo un capítulo anterior que habla del agua. Entonces, si no te lo has visto, te recomiendo que después de este te lo veas. ¿Vale? Pasemos al punto 2. El punto 2 sería siempre buscar una casa que disponga de terreno. Y es que te va a dar muchísima libertad a la hora de crear un diseño que se adapte a tus necesidades y lo estés implementando para buscar la autosuficiencia y la poca dependencia de este sistema. Entonces, habrá alguna excepción también, porque habrá casas con corral, casas de pueblo que te salgan muy bien de precio de dinero, que dispongas de muy poco sitio, donde solo puedas tener unas gallinas, un poco de huerto y algún frutal, pero por el contrario puedas disponer de un terreno de huerto de regadío muy cerca de tu casa, donde puedas ir andando en bicicleta, y donde la zona te suministre muchísimos recursos naturales, y ya sea porque te conoces la zona como la palma de tu mano o porque sea un lugar muy rico en recursos, te supla las carencias de no disponer de terreno. Así podrías ir a por leña, recolectar setas, recolectar frutos silvestres, etcétera, ¿vale? Plantas comestibles, que hablaremos en otro capítulo, plantas medicinales, aromáticas. Entonces, por norma general, siempre busca una casa que tenga terreno, pero habrá pequeñísimas excepciones, como lo que estamos hablando. Ya lo que sí que descartaría al 100% sería pisos. Entonces, la vida en el campo siempre en una casa con terreno, o en una casa con huerto, o en una casa con un patio o con un corral, como le decimos en otras zonas, donde te puedas crear tu autosuficiencia más importante en esos 20, 30, 40, 50 metros cuadrados, y luego los demás recursos, como hemos hablado, los cojas del exterior. Esto suele ser más recomendable en localidades pequeñas, no te va a servir esto en una localidad muy grande. Punto 3. Intenta nunca comprar una casa en una urbanización. Cuando compras una casa en una urbanización, te estás atando a unas directrices y a unas decisiones que se crean en una comunidad. Además, muchas veces los estatutos prohíben tener animales de granja, o te pueden restringir según qué libertades porque se ha tomado esa decisión o porque está en las cláusulas de la urbanización. Además, esas personas, por norma general, no suelen buscar un modo de vida tan autosuficiente ni tan salirse tanto del sistema. Suelen ser lugares, por lo tanto, donde vas a poder crear muchísimo más difícil una comunidad de autoayuda, porque muchas de estas personas tienen otro tipo de vida o incluso son casas de fines de semana. Además, suelen ser burbujas en el mundo rural, donde se relacionan menos con los habitantes de los pueblos y de los núcleos, y entonces se crea, como hemos dicho, menos autoayuda, menos vivencia en los pueblos, y para mí suele ser algo negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que habrá excepciones. Habrá excepciones porque te encajará una casa que cumpla con muchísimos de los demás requisitos y lo tendrás en una urbanización.
bueno, no sería el fin del mundo, sería un punto a evitar, pero como hemos dicho antes, es imposible evitar todos. ¿Qué pasa además en estas urbanizaciones? Que no suelen tener agua de riego y que encima tienes que pagar una comunidad al mes. Entonces, tus decisiones individuales y tu libertad individual se ve bastante mermada. Y sumado a todo esto, tendrás reuniones cada cierto tiempo y tendrás que lidiar con personas que igual no te apetece lidiar con ellas. Entonces, es un punto bastante importante a evitar, ¿vale? Y más en el mundo rural, porque en el mundo rural lo importante es tener esa libertad individual de relacionarte tú con quien quieras, pero creando ese tejido y esa vida social en los pequeños municipios. El siguiente punto a evitar es el 4 y sería comprar una vivienda en un lugar protegido, en un espacio natural, en un parque. En estos lugares tienes unas restricciones mucho más importantes, y es que no puedes recolectar frutos, no puedes recolectar plantas silvestres, no puedes recolectar setas, no puedes recolectar leña, los cazadores no pueden cazar, no puedes bañarte muchas veces en sus ríos, no puedes ir con el perro suelto, no puedes acampar, no puedes construir tu casa a tu manera porque tienes que seguir una estética. En algunos lugares incluso tienen prohibido poner placas solares en el tejado por el mismo motivo que hablamos de la estética. Entonces, hay cosas que rozan la absurdez. Además suelen ser lugares donde dependen al 100% del turismo, y ya hemos visto en otras ocasiones que depender al 100% del turismo es poner tu vida en manos de otras personas, porque el turismo puede cambiar de zona, pueden ocurrir catástrofes naturales y que de repente el pueblo vaya totalmente para abajo y ni siquiera tenga los servicios básicos, ya que está todo orientado al turismo. Además, si buscas tu tranquilidad, tus paseos tranquilos, estar más aislado, etcétera, etcétera, son lugares totalmente a evitar. Y además habría que sumar que los lugares que están protegidos y los gestiona normalmente el gobierno, ya sabemos que muchas veces hacen fatal las cosas y suelen ser los lugares menos protegidos, donde menos biodiversidad se acaba generando, etcétera, etcétera, por la misma presión que hay. Entonces, muchas veces una reserva natural que está aquí, el lugar que está al lado, que no tiene esas restricciones, le da 1000 vueltas biológicamente y le da 1000 vueltas ecológicamente hablando, de biodiversidad, de recursos, de tranquilidad, incluso de precios, porque los lugares estos además, los precios de las viviendas suelen ser inasequibles y la gente de la zona se tiene que acabar yendo porque les echa el propio turismo. Bien, pasemos al punto 5. Comprar una vivienda en un lugar con riesgo geológico. Cuando estamos hablando de riesgo geológico puede ser riesgo por derrumbe, riesgo por una inundación, que son los más habituales. Entonces muchas de estas viviendas están condenadas a tarde o temprano que les ocurra una desgracia. Ya no estamos hablando de casas antiguas. Normalmente las casas que se han construido en los últimos años son las que más riesgo tienen, y es que pocas localidades y pocos núcleos urbanos en la antigüedad están construidos en una zona inundable, porque antes se hacían las cosas bien. Hoy en día hay arquitectos firmando en lugares totalmente inundables donde tarde o temprano va a ocurrir una desgracia. Obra nueva estamos hablando. Entonces, no te dejes engañar con lo de obra nueva, tendrá más requisitos, tendrá más... no, los requisitos son los que normalmente les conviene. Ya hemos visto obras nuevas que en 10 años están totalmente deterioradas, y obras que tienen 50 años que están totalmente como el día que las construyeron. Entonces, lo que tienes que buscar es un mapa, por ejemplo, de zonas inundables que tendrás de tu gobierno, lo tendrás que conseguir de mapas geológicos, etcétera, etcétera, o de estudios, para poder saber si tu zona es inundable. Esto no te haría falta si tienes unos mínimos conocimientos y puedes hacer como un análisis visual tú, atando cabos de cómo es la situación. Pero a la gente que se le dé mal, por favor, consultar en internet, ¿vale? Porque muchas veces te podrán vender una vivienda donde tiene un riesgo muy importante y tendrá inundaciones periódicas cada 10, cada 20 años, cada 50, etcétera. Y estamos hablando de cosas que te pueden hacer volver a empezar de cero tu finca y que tu proyecto se vaya totalmente a la mierda. Entonces, vamos a intentar vamos a intentar reducir los riesgos geológicos lo máximo posible. Habrá zonas de derrumbamiento de laderas, habrá diferentes zonas que, por ejemplo, podrás evitar de inundaciones, de erosiones, etcétera. Entonces son cosas a tener en cuenta, ¿vale? A la hora de crear un proyecto de autosuficiencia, porque son proyectos que empiezas a recoger frutos a los años y no te puedes jugar que de repente se te vaya todo al garete por una catástrofe natural que encima estaba avisado. El punto 6 a evitar sería comprar una vivienda en un lugar demasiado aislado. Esto tiene algunas excepciones, y es que si eres una persona que hayas vivido en un lugar rural y aún buscas estar más aislado, pues entonces es totalmente comprensible. Pero para las personas que están empezando esto, buscar una vivienda en un lugar demasiado aislado es totalmente un error. Yo lo que haría sería tener una localidad que tenga los servicios básicos a 10, 15, 20 minutos en coche,
y tener una localidad que tengas a 30-40 minutos bastante grande, de donde ahí ya tengas todos los servicios. Cuando estamos hablando de todos los servicios, estamos hablando de que tengas hospitales, de que tengas colegios, de que tengas farmacias, de que tengas tiendas de alimentación, de que tengas gasolineras, de que tengas ferreterías, ¿vale? Estamos hablando de servicios que te van a hacer falta bastante en tu día a día, sobre todo a la hora de empezar el proyecto. Entonces, cuando dispones de una casa que está muy aislada, está muy bien si eres una persona que tienes demasiada experiencia, pero créeme, no te gustaría coger el coche en una nevada cuando tienes que conducir una hora para llegar a un sitio y tardas otra hora en volver, o cuando dependas de que ese coche se te ha estropeado y estés tan solo que no dispongas ni un lugar para poder ir en bicicleta en una mala, o donde puedas cogerte un autobús yendo andando mucho rato, etcétera, etcétera. Entonces, este punto también es bastante importante. Si el día de mañana dependes de hacer tantos kilómetros a la hora de buscar una localidad donde te cumplan los servicios básicos, pues vas a perder muchísimo tiempo y muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, casas muy aisladas solo es para personas que tienen ya demasiada experiencia en este tema, y de verdad son las más envidiables, ¿eh? Pero no puedes ir de primeras a este paso. Tiene que ser progresivo. Además, viviendas que estén a 15 o 20 minutos de localidades con los servicios básicos ya son demasiado aisladas, ¿vale? Créeme, son muy aisladas. Entonces con eso te sobraría. Así que ese punto tenlo bastante en cuenta, que no esté demasiado aislada la vivienda. El punto 7 sería evitar lugares turísticos. No compres nunca una vivienda en lugares turísticos, porque te va a ocurrir parecido a lo de comprar una vivienda en el parque natural. Pero aquí los precios aún serán muchísimo más caros y tu vida dependerá de un turismo que tarde o temprano también puede desaparecer, ¿vale? Entonces, los recursos naturales van a ser difíciles de encontrar o prácticamente imposibles, porque esa zona se habrá cargado todo el ámbito natural. Ya dependerá solo del turismo y entonces te irá cambiando totalmente tu alrededor, enfocado a un turismo, a conseguir un dinero, ¿vale? Y tus libertades, a la par que el turismo va creciendo, irán mermando, ¿vale? Este punto es bastante claro. Evita comprar una casa con terreno en un lugar que sea turístico. Normalmente lo solemos descartar ya por la economía. No te vas a comprar una casa con terreno en un lugar de costa donde el terreno te cuesta con la casa 800.000 euros, ¿vale? Porque eso ya no sería ya buscar la autosuficiencia, y muy pocas personas estarían dispuestas a pagar ese dinero. Intentar comprar una casa en lugares turísticos es algo bastante lógico, pero que hay que tener siempre en cuenta. No tiene por qué ser un lugar de costa, puede ser un lugar de pistas de esquí, o puede ser un lugar que esté como segundas viviendas en lugares de grandes capitales, como pueda ser en Madrid, en la Sierra, donde pueda ser Barcelona, etcétera, etcétera, ¿vale? 8. La climatología. Este punto es bastante relativo, pero cuando hablamos de climatología estamos hablando de que tampoco te expongas demasiado a climas extremos. No es lo mismo disponer una vivienda de 1 hectárea o de 5.000 metros en un clima mediterráneo o de costa atlántico a un clima de montaña extremo, donde por ejemplo las tomateras prácticamente no te llegarán ni a dar tomates. Yo he conocido sitios donde la gente empieza a coger tomates en agosto y la temporada se acaba en septiembre, pero no a principios de agosto, sino que igual el 15 de agosto coges los primeros tomates y el 1 o 2 de septiembre deja de producir. Entonces vivir en un lugar con la temporada tan pequeña de huerto no tendría ningún sentido, ¿vale? ¿Puede haber excepciones? Sí, podría haber excepciones. Hay gente que vive en lugares nórdicos, que vive buscando la autosuficiencia de otra manera, pero para eso tienes que ser un experto cazador, recolector, saber de almacenaje, tener unos sistemas de leña totalmente increíbles y eficientes. Entonces, es un punto a evitar si no quieres aún ponerte el camino un poco más difícil, ¿vale? Evitar lugares totalmente con clima extremo, porque lo único que vas a hacer es ponerte un impedimento. Además, sumado a todo esto, cuando ponemos placas solares, que es otra manera de buscar la autosuficiencia, no es lo mismo vivir en un lugar que solo tiene 2 o 3 meses soleados al año que vivir en un lugar que prácticamente tiene todo el año soleado, ¿vale? Porque a la hora de producir energía lo vas a notar muchísimo. En un lugar puede ser así de fácil y en el otro lado puedes estar así en la balanza. No te pongas las cosas tan difíciles. Cuando estamos hablando de climas de montaña, estamos hablando de climas extremos de montaña, ¿vale? No estamos hablando de lugares donde en invierno puede nevar. Puede nevar en muchos lugares de España o de Sudamérica, pero estamos hablando de que no te quedas incomunicado durante 4 meses con nieve, o donde no tienes 6 meses seguidos de lluvias y nublado, porque entonces no podrías hacer nada, ¿vale? Entonces, el clima es un factor muy a tener en cuenta. Además, si vives en un lugar que es bastante templado, pues eso que te ahorras encima en calefacción. Muchísimo del tiempo que inviertes en leña
o en instalaciones de calefacción, te los vas a ahorrar porque no vas a depender de calentar tu vivienda. 9. Otro error a tener en cuenta es no conocer la zona. Está claro que a veces puedes buscar una vivienda en lugares donde tienes ya idealizados y puedes tener una idea más o menos de lo que hay, pero antes de comprar una vivienda en esa zona, si no la conoces, deberías pasar una temporada, ya sea una semana o ir de vez en cuando con el coche para ver cómo son los pueblos de alrededor, para ver cómo es la gente, para ver qué fluctuaciones de turismo tiene, para ver cómo es el entorno, para ver dónde están sus ríos, para ver cómo es la climatología, para ver por qué esos precios probablemente tan baratos son así, qué está pasando, si son zonas que van a más o van a menos, cómo son los accesos, ¿vale? Cómo vas con el coche, o sea, tendrías que mirar bastantes cosas antes de comprar una vivienda. Luego ya, una vez que te vas a centrar en comprar esa vivienda o incluso cuando la has comprado, es cuando ya tienes más o menos el entorno en tu cabeza y es cuando tienes que profundizar en el entorno. Es cuando tienes que ver dónde tienes ríos, dónde tienes los recursos naturales, dónde tienes para recolectar leña, setas, frutos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero de primeras, antes de comprar una vivienda, tienes que conocer un poco el entorno, porque si no puede ser un gran error lanzarte a la piscina sin ni siquiera haberte dado unos paseos previos por la zona, ¿vale? Porque no es lo mismo ir a recolectar setas o a recolectar frutos en un lugar donde prácticamente no hay nadie, a ir a un lugar que de repente ves que tienes una localidad cercana que se te llena de miles de turistas que van a hacer lo mismo. Porque eso rompería tu modo de vida, tu equilibrio y tu tranquilidad, ¿vale? A la hora de buscar esta autosuficiencia y salirte del sistema. Entonces, punto muy importante es conocer un poco el entorno a rasgos generales, ¿vale? Luego es verdad que una vez compras la vivienda te tienes que conocer el entorno como la palma de tu mano y será uno de los siguientes capítulos, que se llamará Conocer tu entorno, te lo pondrá todo mucho más fácil. Pero por favor, antes de lanzarte a la piscina a comprar una casa de campo en el que va a ser tu proyecto de vida, pásate unos días por ahí. Si no puedes pasar una temporada, pues ves a pasar el día cada cierto tiempo con el coche. Tienes que ver cómo es un poco en invierno, cómo es un poco en verano, qué climatología tiene. Es verdad que mucho de este trabajo lo puedes hacer. Y el punto 10 a evitar, que parece bastante obvio, pero muchas veces no lo tenemos por alto, no crees deudas innecesarias. Como hemos dicho antes, buscar una casa autosuficiente donde vas a poder buscar un estilo de vida mucho más fácil con 1.000.000 de euros, pues estaría bastante factible de conseguir, porque lo comprarías en el lugar que tú elijas, con el clima que tú elijas, el terreno que tú elijas, en la casa que tú elijas, al lado de un río, o sea, podrías cumplir prácticamente todos los requisitos. Pero como a rasgos generales nadie tiene este dinero para gastar, porque encima si tuvieras ese dinero pues igual incluso elegirías otras zonas ya del planeta. Estamos mirando lugares totalmente realistas donde mirando en internet podrás ver que hay viviendas, yo creo, estamos hablando en precios de España, desde 40.000 euros hasta 120, 130, tienes un abanico muy grande para elegir. Es cierto que cuando buscas casas de 40.000 o 50.000 euros son casas que necesitan bastante más trabajo, pero tienes bastantes casas con terrenos rústicas donde puedas plantearte este modo de vida. Incluso habrá gente que pensará, pues la mía incluso fue más barata. Sí, cierto, hasta hace poco eran más baratas, incluso puedes conseguir en zonas más baratas, pero ya lo normal es tenerte que gastar 40, 50 para poder generar este proyecto de vida y que consigas terreno, que la construcción no esté muy ruinosa, etcétera, etcétera. Entonces, no pidas más dinero al banco de lo necesario, aunque lo ideal sería que no se pidiera. Es verdad que esto es en un mundo ideal, mucha gente no dispone de ese dinero, entonces tus posibilidades son esas. A veces una casa de 40.000 o 50.000 euros puede buscar más la autosuficiencia que una de 120.000. Es simplemente analizar la zona, analizar la finca, ver tus necesidades, cuántos sois en la familia y cuánto trabajo vas a poder realizar y cuáles son tus habilidades. Entonces estamos hablando de que 40.000 euros es lo que se puede gastar una persona hoy en día en un coche nuevo. 40.000 euros es ponerte un objetivo de decir, me voy a pegar ahorrando en la ciudad tanto tiempo para por lo menos ya tener la mitad ahorrado y poderme escapar al campo y poder salir de este sistema.
Porque créeme, va a venir una corriente que cuando empiece a haber todo aún más control y cuando se genere esta inestabilidad que viene, cuando inviertan, cuando metan el euro digital, cuando el control sea tan exagerado en según qué países, la gente no va a tener otro remedio que el campo de buscar un modo de vida más autosuficiente o directamente salir a otros países. Entonces, antes de que este mercado se ponga al alza, yo empezaría a ahorrar lo máximo posible e intentaría buscar zonas. Hay provincias que lo tienen muchísimo más difícil. Eso también pasa en Centroamérica y en Sudamérica. Hay provincias, islas, reductos, zonas que están tan saturadas que aunque hayas nacido allí y quieras seguir manteniendo tu vida ahí, lamentablemente te vas a tener que ir de ahí. No es lo mismo una persona que busque esta autosuficiencia en Cuenca, en Ciudad Real, en Salamanca, en Huesca o en Jaén, por poner varios ejemplos, que una persona que quiera buscar esta autosuficiencia en Mallorca, en Barcelona o en Madrid, ¿vale? Entonces hay que ser bastante realista con la zona que quieres buscar. Así que espero que te haya gustado más o menos este avance. En otro capítulo lo que haremos también será ver casas directamente en internet y analizarlas y ver qué puntos negativos tiene o cuáles son el valor de mercado, por qué precio más o menos las podríamos conseguir, qué zonas de España y tal vez de Centroamérica y Sudamérica se podrían tantear para hacer estas compras. Entonces ahí lo veremos realmente en directo. Espero que te haya gustado esta pincelada y este avance de que 10 errores evitaría a la hora de comprar una vivienda, porque para mí son muy importantes. Y es el primer paso a la hora de enfocarte y buscar una vivienda.